Esperemos este año venga mejor y más tranquilo y no tengamos tanta tristeza por la muerte de tanta gente como el año pasado. Fue un año duro, se murió medio mundo. Recuerden que tienen que vacunarse, chicos, no pueden dejar de vacunarse. A mí las vacunas me han revolcado, pero me las he puesto. Ya tengo dos Modernas, ya me dio COVID, ¿qué les puedo decir? Se murieron dos personas queridas el año pasado. Se murió el doctor Jorge Azari, se murió Jorge Aranda, o sea, en fin, ¿qué les puedo decir? Gente que conocí, gente querida, o sea, en paz descansen, duro, ha sido duro, hace un año duro. Esperemos este año venga mejor que el año pasado, de verdad. Um, ¿Qué les puedo decir? Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a tener un curso de sistemas de psicoterapia uno. Como siempre empiezo diciendo aquí, eh, como diría un, un gran psiquiatra y psicólogo español, Emilio Mira y López, para aprender una ciencia, y considero que la psicoterapia es una ciencia, tenemos que beber de las fuentes de la ciencia. Y una forma de aprender y beber de esto son los libros. Los libros. Los libros, en este caso, serían de psicoterapia y en otra ocasión serían las fuentes orales. En esta clase vamos a tener la, la ventaja, para decirlo de una manera muy suave, que vamos a tener mi libro como texto de la clase, ¿sí? Mi libro, dije, Teorías de la Psicoterapia. Teorías de la Psicoterapia es un libro que hice con mi experiencia en los últimos 30 años. Es un libro de teoría y práctica, tiene 11 sistemas de psicoterapia, tiene desde el psicoanálisis, las terapias cognitivas, psicoterapia multicultural, la terapia asertiva entre las cognitivas, tiene la gestalt, tiene el psicodrama, tiene el análisis transaccional. En fin, nos puede ser útil en sistemas uno, en sistemas 2, ¿verdad? Tiene casos, en fin, ¿verdad? Y por otro lado, la experiencia que voy teniendo en estos años, en febrero prácticamente tengo 32 años de psicólogo. Como yo le digo a mis amigos, ha llovido como loco, ha llovido como loco. Tengo más de la mitad de mi vida de psicólogo. O sea, es increíble cómo el tiempo se va, ¿verdad? Aprende uno un chorro, aprende uno de sus éxitos, de sus errores, de sus metidas de pata, como se dice, ¿verdad? Aprende uno de todo, aprendemos de todo, aprendemos de todo. Vamos a tener mi libro aquí, capítulos de mi libro. Eh, Vamos a tener las presentaciones. Esta primera presentación se llama El proceso de la psicoterapia, porque participo de la idea de que para poder engranar, entender la psicoterapia, tenemos que hablar del proceso, ¿verdad? Está montada sobre la psicoterapia integrativa, o sea, no me voy por una sola corriente, creo que eso ya lo sabe mucha gente, me voy por varios sistemas en un proceso de carácter integrativo, ¿verdad? Entonces creo que por aquí va a ir el curso. Les voy compartiendo simultáneamente la presentación y voy a ir escribiendo cosas aquí en el chat como conceptos de trauma, de foco dinámico, de catarsis, de abreacción, de reelaboración, para que vayan masticándolos y vayan entendiendo el discurso que viene aquí, ¿verdad? No se preocupen, eh, estoy preparado para preguntas, ustedes me preguntan, yo respondo. La enseñanza virtual tiene que ser también interactiva, no hay de otra manera. No se trata del profesor discursiando solo. El profesor aquí, no el estudiante, tiene la oportunidad, y yo diría que hasta el deber de preguntar, ¿verdad?
profesor necesita también una retroalimentación de si el estudiante está o no está entendiendo, está a tono con lo que se está explicando, ¿verdad? Entonces un poco los invito a que ustedes escuchen, procesen, cualquier cosa que se les ocurra, ustedes pregunten sin pena ninguna. No hay pregunta tonta. La peor pregunta es la que nunca se hace, como decimos con Guille. No hay una pregunta mala, sino la que no se hizo, porque si no la hice, ala, me quedé con la duda y no sé. Entonces hay que preguntar, ¿verdad? Así empecé yo, así empezó todo el mundo, ¿verdad? Creo que la ciencia social y la psicoterapia es una ciencia social y neurocognitiva, ¿verdad? Y se construye en la base de una interacción con el paciente, ¿verdad? Entonces vamos a tener ese libro que es mi experiencia en 30 años, ¿verdad? Bueno, el libro es de 2019, les pudiera decir en mi experiencia en 32 años, pero tiene 2 años, entonces, bueno, 2 años menos. Eh, Tiene algo, contiene lo esencial que aprendí en mi vida, es muy práctico, es muy válido. O sea, sí, la psicoterapia es teórica, pero yo trato de hacer la práctica. La enseñanza tiene que ser práctica, aplicada, que se entienda. Cuando una clase de psicoterapia no se entiende, es porque el profesor un poco se quedó solo en su nivel. Y cuando uno enseña, tiene que trascender el nivel de uno y llegar hasta el nivel del estudiante. O sea, estás convocado para eso. No hay para dónde. No hay para dónde. ¿Significa bajar o subir? Le preguntaba una colega joven. Mira, a veces vamos a tener que bajar nuestro nivel para que el estudiante entienda. No significa que después no me voy a llevar al estudiante conmigo hacia arriba otra vez. Y va a llegar un momento que el estudiante va a tener un nivel diferente al que tenía cuando empezó el curso. A mediados del curso, ya el estudiante va a tener un nivel distinto y al final del curso va a tener otro nivel más alto. O sea, sí, como profesor soy ambicioso. No puedo dar un buen curso si la gente no me entendió. O sea, no basta con el discurso desde uno. No basta con transmitir, sino hay que hacerse entender. Tu didáctica tiene que estar presente, ¿verdad? Entonces, por ahí va esto, ¿verdad? No sé si todos ustedes me conocen o muchos como que no me conocen o medio que no me conocen, algunos que sí, otros que no. A manera breve me voy a presentar un poquito. Voy hacia atrás. Soy psicólogo hace 32 años, casi, ahora en febrero 32. eh, Mi vida profesional se ha compartido prácticamente entre dos países, la mitad en Cuba, la mitad acá. En Cuba fui psicólogo del Hospital Psiquiátrico de La Habana, eh, fui profesor de la Universidad de La Habana, fui jefe de la carrera de psicología en una filial llamada Filial Cerro. Eh, Pertenezco a la Federación Internacional de Psicoterapia, pertenezco a la Asociación Internacional de Psicoterapia de Grupo. He sido terapeuta en la práctica privada en los últimos 32 años. No sé si hay una pequeña imprecisión. Práctica privada en Cuba no hay. O sea, la clínica que hacen la hacen en los hospitales. Eh, pero si asumimos como práctica privada que el paciente te paga, serían 15 años en Guate. Si asumimos como práctica privada, a la clínica individual hace 32. En Cuba no te pagan las terapias. Aclaro eso. El sistema está preparado como para que te pague el Estado, que de hecho los sueldos son muy bajos, la situación económica es muy difícil, ¿verdad? En este momento, a pesar de tener muchos profesionales geniales, eso no está en discusión. Los estudios no se cobran, pero los sueldos son bajos. Pero en fin, he hecho práctica durante 32 años casi. He participado en eventos, simposios, he coordinado seminarios de psicoterapia y psicoanálisis.
He sido parte del comité organizador de muchos eventos internacionales, sobre todo en Cuba. En Guatemala he participado representando a Guatemala varias ocasiones. He seguido publicando desde que estoy en Guatemala. He publicado en una revista que se llama Avances en Salud Mental Relacional. Ahí pueden ver mis cosas. La revista es internacional y online, pero sale en España, el País Vasco. Estoy publicando casi todo lo que escribí estando en Guatemala. Recientemente se acaba de publicar un capítulo mío en un libro que se llama Vientos del Este, Psicoterapia de la Europa Oriental en América, en Perú. He publicado entonces en España, en Perú. Ahora me están invitando a publicar en una revista cubana de la Universidad de Ciencias Médicas, en fin. Esto ha sido un poco así abreviado mi trayectoria profesional. Para los que no me conocen, repito. Es media vida, más de la mitad de mi vida dedicado a esto, a la psicología. Si le suma 5 años de carrera de psicología, 32 más 5 son 37. ¡Hala, qué horror! Mi Dios del cielo. 37 años dedicado a la psicología, ya va empezando, ¿verdad? Enseñando psicología desde el año 1995 aproximadamente. O sea, han pasado unos cuantos años, casi 27. Bueno, esto es un poco un recuento, ¿verdad? Ok, vamos con la psicoterapia, con el primer tema. ¿De qué vamos a hablar acá? Vamos a hablar del proceso terapéutico. Pero, objetivos y metas terapéuticas, estrategias terapéuticas, factor específico, factor placebo, factores inespecíficos, factor interaccional, la reeducación emocional, la función de relación, el comportamiento significativo. Vamos a irles explicando, masticando todo esto. Motivación hacia el tratamiento, la confianza, el rapport, la colaboración terapéutica, los límites terapéuticos, la alianza terapéutica, etapas del proceso terapéutico, lista de síntomas y problemas, plan de acción terapéutica, plan de la sesión terapéutica. Suficiente. Suficiente para entretenernos aquí. Voy a empezar diciendo que toda construcción de la psicoterapia es social y multicultural. Es imposible evitar fenómenos como el eurocentrismo. Es eso. Este es un concepto antropológico que alude a que los libros de psicología por los cuales hemos aprendido en los últimos 40, 50, 60, 70, 80 años están escritos por europeos. Por europeos o norteamericanos de origen europeo. Veamos de pronto esto que acabo de escribir aquí. Los libros de psicología, psicoterapia, están escritos por europeos o norteamericanos de origen europeo. En los últimos 30, 40 años han habido algunos norteamericanos como Albert Ellis y Aaron Beck que han desarrollado sistemas de psicoterapia en Estados Unidos. Eso no se lo puede quitar a los gringos nadie. La genialidad de los autores norteamericanos, aunque no sea el mejor país del mundo, no está en discusión. O sea,
Los psicólogos norteamericanos, los psicólogos clínicos y terapeutas son geniales. Eso está en claro. Pero todavía ellos también están afectados de esta influencia europea o eurocéntrica. Sus conceptos vienen de ahí. La elaboración y la construcción de la psicoterapia es muy eurocéntrica. O sea, aquí cabe entonces una pregunta jodida. ¿Hemos estado haciendo una psicoterapia eurocéntrica en América Latina? Probablemente sí. ¿Ha funcionado? Probablemente sí. En muchos casos, y en otros casos a lo mejor no. ¿Qué podemos hacer los psicólogos latinoamericanos para mejorar esta construcción sociocultural de la psicoterapia? Pues escribir manuales donde elaboremos cómo se manejaron los casos clínicos y qué funcionó de estas terapias. Ese fue mi intento con mi libro, ¿verdad? Ese fue mi intento con ese libro que va a ser texto de esta clase. ¿Será que está bien el libro? ¿Será que tiene deficiencia? ¿Será que no sé qué? No creo que es nada perfecto y lo que se dice ahí no está escrito en piedra, pero es un intento, como le he dicho a muchos colegas y amigos que tengo acá. Cuando estuve haciendo ese libro, estuve como 2, 3 años buscando libros de psicoterapia hechos por autores de Guatemala. ¿Y qué pasó? No encontré nada. Y algunos me decían, es que no los has encontrado, pero algo hay. No, no había nada. Hay libros de antropología, hay literatura, una magnífica literatura escrita por autores guatemaltecos, una antropología genial, libros de historia, pero de psicoterapia no había nada. Había un libro de Sergio Argüello por ahí que se llamaba Terapias Expresivas, fue lo único que encontré, creo, pero en modo alguno es un texto para una clase como esta, ni para sistemas 2. Entonces yo me di a la tarea hace años, en base a todo lo que yo había escrito durante 12, 13 años, de compilarlo y meterlo en un libro. Si el libro está bueno, sirve o no, eso lo va a decir el estudiante, ni siquiera yo. El estudiante va a poder decidir. Es una invitación a romper estos esquemas eurocéntricos. Hacer una psicoterapia de corte latinoamericano. ¿Cómo liberarme de lo eurocéntrico? Cuando todos tenemos apellidos españoles, italianos, alemanes, qué sé yo, en Guatemala hay hasta rusos, griegos, qué sé. Está complicado. Como quiera que nos pongamos, hacemos una reverencia al viejo continente, a la vez que a Europa, ¿verdad? ¿Es posible una psicoterapia latinoamericana? Yo digo que sí. ¿Es posible reconstruir una psicoterapia o elaborar una psicoterapia latinoamericana? Sí, pero es posible que todas las contribuciones eurocéntricas no sirvan. Ah, por supuesto. Entre ellas el psicoanálisis, el modelo psicoanalítico, lo sigo defendiendo, que creo que está en pie todavía. En mi libro lo dejo muy claro. Es el segundo capítulo de mi libro. El psicoanálisis, el modelo psicoanalítico que vamos a leer y estudiar acá. Ok. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos. No sé si hay alguna resonancia de todo esto que estoy diciendo. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Psicoterapias Contemporáneas. El compilador Luis Oblitas es peruano, nacionalizado mexicano. Buen intento Oblitas. Buen intento Oblitas, aunque algunos profesores acá dijeron no, yo digo sí. Oblitas hizo un libro genial. Tiene españoles, argentinos, mexicanos, peruanos, creo que hay algo de Cuba por ahí. No sé, no me acuerdo. No, en el que hizo Oblitas de Psicología y la Salud, si hay algo de Cuba, en psicoterapia contemporánea no. En fin, es un intento de Oblitas por latinoamericanizar la psicoterapia. Latinoamericanizar. O sea, ¿será posible? Yo digo que sí. Siempre montados en que
todo lo que escribieron, las contribuciones europeas son muy geniales. Aplicándolas, adaptándolas, creo que nos pueden ser muy útiles, ¿verdad? Vamos a comenzar a hablar un poco del proceso en psicoterapia. ¿Qué hace este tema metido aquí si no habla de un sistema de psicoterapia? Me van a decir ustedes. ¿Por qué Colin mete aquí el proceso de psicoterapia? ¿A dónde quiere ir él con esto? Ocurre que, como hablábamos con el doctor Arturo Lara hace años, sistemas de psicoterapia aludía a sistemas o enfoques de escuelas, pero en esos programas no estaban contenidos para nada temas de la psicoterapia que tenía que aprender los estudiantes. ¿Y dónde los metíamos? Nada, los metíamos de manera apretada en el contenido de las clases. Y entonces llegué a la conclusión de que había que hablarles de esto aquí en Sistemas 1, el proceso de psicoterapia. Vamos con eso. El proceso terapéutico, caracterización. El proceso terapéutico puede ser conceptualizado como el proceso dentro del cual se desarrolla la relación paciente-terapeuta con la intención de llevar a cabo los objetivos y metas terapéuticas, ¿verdad?, que han sido trazadas para un sujeto determinado, atendiendo a la índole de sus problemas y trastornos y a las condiciones concretas existentes. Okay. Un proceso terapéutico empieza a partir del momento en que el paciente llega y usted le dice que pase y se siente. Aquí ocurre toda una serie de procesos, reacciones, intercambios con el paciente, ya sean verbales, no verbales. Siéntese, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado su semana? Ok. ¿En qué le puedo servir? ¿En qué le puedo servir? ¿Cómo? ¿Cómo le puedo ayudar? En México te dirían, ¿para qué soy bueno? Guatemala también se usa. Lo que pasa es que de pronto, ¿para qué soy bueno? Implica ya una especie de confianza que en el primer día no hay, ¿verdad? Entonces yo sugiero que le puedo servir o simplemente cuénteme. O también se usa mucho en otros lugares. ¿Por qué cree usted que necesita ayuda? Estas son frases tipo para abrir el fluido de la comunicación. A partir de este momento se va a iniciar todo un proceso de intersubjetividades entre terapeuta paciente. Intersubjetividades entre terapeuta paciente. Donde usted se va a dedicar, sobre todo las 3 primeras sesiones, a escuchar. A escuchar y a controlar su ansiedad, la de usted. Sí, la de usted, el terapeuta. El terapeuta Nobel o novato tiene ansiedades. Puede caer en una desesperación por ayudar. No sirve. Usted tranquilo. Usted escuche. Tienes que convertirte en los primeros años que haces terapia en un experto de la escucha. El que bien escucha después puede devolver una interpretación, ¿verdad? Una intervención. Pero el que le pela la escucha está frito como terapeuta. Usted aprende a oír. Como recalcó Carl Rogers. Carl Rogers, un genial terapeuta norteamericano, recalcó esto, un hombre muy especial. Vino a traer al centro de la psicoterapia la escucha activa. A la gente le gusta sentirse escuchada. El jefe no lo oye.
La esposa que tiene en la casa probablemente tampoco. Y algunos amigos lo oyen, pero no lo validan. Entonces, esta persona viene aquí para que lo escuchen o la escuchen. La importancia de la escucha activa, por favor. Lo pongo arriba de la mesa desde hoy. No puedes hacer ningún sistema de psicoterapia, ningún enfoque, ninguna técnica, si tú no sabes escuchar al otro. ¿Vale? Y aquí les voy a decir algo. Creemos que escuchamos. La mayor parte de nosotros no escucha. Sorry. Así es. La mayor parte de nosotros no escucha. ¿Por qué? Porque no sabemos escuchar. Solo estamos focalizados en nosotros y en que nos oigan, en que nos escuchen. ¿Ok? La importancia de la ayuda, el efecto positivo de la ayuda está en que tú aprendas a escuchar al paciente. El paciente sienta que por vez primera, wow, alguien me está escuchando. ¿Qué es esto? Madre de Dios. Y ese es uno de los aportes más grandes de la psicoterapia de Carl Rogers. El otro es las 3 actitudes suficientes y necesarias. Pero no voy a hablar más de Rogers aquí. Vamos a tener todo un tema aquí para hablar de Rogers, ¿verdad? Vamos a ver el proceso de psicoterapia, vamos a ver el modelo psicoanalítico, vamos a ver el modelo de Rogers. Y ya con eso hay para entretenernos aquí un buen rato. Ok. En este proceso actúan una serie de factores independientemente de las estrategias que usa el terapeuta. Estos son el factor específico, en primer lugar. Está constituido por la acción que se produce como una consecuencia del tratamiento en sí mismo. Ejemplo, la terapia cognitivo-conductual hacia las fobias, hacia los pensamientos irracionales, depresión, hacia la ansiedad generalizada. O sea, un factor específico es una técnica X para un tratamiento X, ¿verdad? El psicoanálisis para un trauma en el inconsciente. La terapia de sensibilización para una fobia X. Ahora, tenemos que tener también en cuenta, en el proceso van a ocurrir 3 operaciones básicas. En primer lugar, la abreacción. En segundo lugar, la catarsis. En tercer lugar, un aporte del psicoanálisis norteamericano es la reelaboración. Perdón. Observemos acá abreacción, catarsis y reelaboración. ¿Verdad? Vamos a definir las 3. En primer lugar, la abreacción. La abreacción se refiere cuando en el proceso el paciente recuerda el trauma o foco dinámico y tiene una reacción. Puede llorar, ¿verdad? Puede temblar, puede quedarse con los ojos cerrados, ¿verdad? Es el recordar el dolor, revivir el dolor. Ahora, la catarsis es verbalizar este dolor. Aquel trauma o foco dinámico es expresarlo. A esta verbalización, expresión del dolor, le llamamos catarsis. Es algo que tenemos que tener presente. Presente siempre que hacemos psicoterapia, ¿vale? Ahora, la reelaboración
la reacomodación de trauma de manera en un momento determinado ya no sintamos este dolor y podamos hablarlo tranquilo. A ver, le damos espacio a esto. La reelaboración o working through, como en inglés lo designaron, working through, traducido es como trabajo interno, algo así, o trabajo a través, ¿ok? Es la reacomodación del trauma, de manera que en un momento determinado ya no sintamos este dolor y podamos hablarlo tranquilo. Ok, ok. Esto no es nada fácil lo que estoy mencionando, ¿verdad? Esto es complicado, es complicado, ¿verdad? Sin embargo, sin embargo, eh, son tres operaciones que van a estar presentes en el proceso y pueden ser parte de una, dos, tres sesiones. En una sesión el paciente puede hacer la reacción, puede hablarla y puede comenzar la reelaboración. Ahora, la reelaboración va a durar más tiempo, dura más tiempo. Reacomodar el trauma y lograr hablarlo tranquilo no va a llevar una sesión, va a llevar varias, probablemente. Eh, en mis combinaciones de terapia gestal, con técnicas dramáticas, con técnicas psicodramáticas, he conseguido provocar a partir de técnicas como la eh, visualizaciones, ¿verdad? He logrado que la persona en dos escenas me cree una reacción, una catarsis y una reelaboración, ¿verdad? Pero así todo, tengo que decir que es el comienzo de la reelaboración. La reelaboración va a demorar más de una sesión, aunque en una sesión tú logres avanzar mucho con el paciente. No sé si me hago entender, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Perdón, quiero explicar la distinción entre trauma y foco dinámico. Voy con eso. Trauma es el evento del pasado que dejó la vida del individuo con un sufrimiento paralizante. La vida de esta persona está detenida en base a ese evento. O sea, esto es trauma. Es el evento
Perdón. Es el evento del pasado que dejó la vida del individuo con un sufrimiento paralizante. No logra tener pareja, no logra hacer una familia, no logra graduarse de la U, tiene sentimientos de incapacidad, alguien le dijo, y tú te vas a meter a estudiar psicología, tú no tienes capacidad para eso, y lo jodieron, hicieron un daño horrible. O sea, observen que el trauma puede tener que ver, el trauma puede venir del pasado, de la niñez o adolescencia, pero puede venir presente también. Trauma viene del pasado, de la niñez o adolescencia y puede venir del presente también. Ok. Ahora, ¿qué es un foco dinámico? Pues vamos con eso. Es un evento que no dejó una huella de sufrimiento paralizante. Pero así todo afecta al individuo en el presente. El individuo deja de hacer cosas que quiere hacer y no logra terminar, pero no tiene el impacto de sufrimiento tan grande como tiene un trauma. ¿Ya? Este es un aporte de Michael Balint, un psicoanalista húngaro. Uno de los creadores de la psicoterapia breve. Comentarios, preguntas hasta aquí. Observen todo lo que he escrito acá. Esto va de la mano con todo el proceso. Foco dinámico. Es un evento que no dejó una huella de sufrimiento paralizante, pero así todo afecta al individuo en el presente. ¿Ya? Preguntas, comentarios de ustedes, chicos. A ver, ¿cómo está resonando todo esto en ustedes? ¿Qué les gustaría preguntarme ahora? Piensen. Todo esto que estoy explicándoles a ustedes, ya es posible que se les haya presentado en la práctica o se les va a presentar. ¿Verdad? ¿No tienen ninguna pregunta o comentario? Tal vez una duda. Digamos que hay Sí, unas personas que tranquilo. podrían considerar un propio trauma, pero para otra persona ese mismo evento podría ser un foco dinámico. Puede ser, claro. Eso es a partir de la individualidad. Acuérdate que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy vivido, muy famoso de lo que tú me acabas de decir. Víctor Frank, el famoso terapeuta austriaco, creador de la logoterapia, estuvo en un campo de concentración y sobrevivió al campo. O sea, a pesar de, él tuvo la resiliencia para sobrevivir a aquel trauma horrible. Él tuvo gente que se derrumbó y nunca más fueron personas. Pero Frank no vivió aquello como un trauma, lo vivió como un foco dinámico. ¿Me entiendes lo que dije? Sí, ahorita sí ya. Algo parecido a lo que tú estás diciendo. Evidentemente no todo el mundo refleja ni vive el evento de una manera traumática y paralizante. Hay gente que dice, bueno, me pasó en mi vida
tengo que seguir para adelante, ¿verdad? He conocido incluso mujeres, en clínica he tenido casos de mujeres que fueron abusadas sexualmente. Y aquí es otro de los ejemplos de lo que tú estás diciendo. Hay algunas de estas mujeres que vivieron esto como un trauma y su vida quedó paralizada, pero otras continuaron teniendo sexo y hasta se casaron y tuvieron hijos. Mientras que hubo algunas que no pudieron definitivamente. O sea, vean esta distinción en este tema que está señalando Franklin, ¿verdad? No todo el mundo vive el mismo evento como traumático y para algunas personas es definitivamente un foco dinámico. Buena pregunta esa, Franklin. Dice Sonia, ¿pudiera explicar un poco más el foco dinámico? Ok. Dice Arlene, el foco dinámico puede ser de ambos, pasado y presente. Ok. Sonia, no sé qué más quieres que explique el foco dinámico. Pregúntame algo. No sé qué más quieres. Darlene o Darlene, el foco dinámico puede ser de ambos, pasado y presente. Claro, el foco dinámico puede encontrarse en la niñez, en la adolescencia o en un evento que te ocurrió hace 2 o 3 años. Una relación traumática de pareja, una pérdida de un familiar. Mi papá se fue a los Estados Unidos y nunca más regresó, nunca más lo vi, nunca más me contactó. Este puede ser un pequeño foco dinámico. Guatemala pasa mucho con esos papás que se van a los Estados Unidos, mandan dinero, mandan dinero, mandan dinero, hablan con los hijos una vez al año y hay un momento que eso se queda como una relación inconclusa, como un asunto inconcluso. Y esto es un foco dinámico. Amén de ser un trauma, ya entendió, dice Sonia. Gracias, Sonia. Gracias. Okidoki, okidoki. Es complicado. Me pongo a pensar, traumas, no, no tuve traumas, pero sí tuve focos dinámicos. Tuve focos dinámicos, definitivamente. Creo que todos los seres humanos normales y probablemente todos los que estamos aquí en el chat hemos tenido focos dinámicos alguna vez. Es posible que alguien haya tenido o tenga todavía algún trauma, pero definitivamente en este curso van a descubrir si tienen algún foco o algún trauma todavía, ¿verdad? Porque lo van a descubrir. Sí, nos vamos al receso, que son las 16, regresamos en 15, gracias Sheila. Nos vamos al receso, regresamos en 15, vale.
A ver, veamos el trauma aquí, que están aquí hablando del trauma. Dice Darlene, entonces el trauma y el foco dinámico ambos conllevan sufrimiento, solo que en el trauma es paralizante. Es decir, que afecta en mayor grado que el foco dinámico, pero también dura más tiempo. Mm, ok, ok, está muy bien. Muy atinado el comentario. Muy atinado el comentario. Lo que lleva a la conclusión de que no todas las personas que vamos a recibir en clínica van a tener un trauma. Muchos van a tener un foco dinámico y tal vez otros tienen solo un problema que no logran resolver. ¿Ok? O sea, hay niveles de intervención. Repito, eso de que todo el mundo tiene un trauma, no, no, eso es incorrecto. De que todo el mundo tiene un foco dinámico, hay gente que tiene un foco dinámico y no va a terapia y lo resuelve. Pero hay personas que tienen un foco dinámico y no lo resuelven si no van a terapia. ¿Me hago entender? El foco dinámico necesita ayuda, claro. ¿Verdad? Necesita ayuda, claro. El foco dinámico sí necesita ayuda. ¿Puedo superar un foco dinámico sin ayuda de psicólogo o terapeuta? Puede ser, pero no todo el mundo logra hacer eso. Por ejemplo, una señora estuvo casada con su esposo 15 años, 20. El hombre la deja por una mujer joven. La señora no logra superar esto. Esto es un foco dinámico, evidentemente es un foco dinámico. Si va a terapia, puede ser que lo supere, posiblemente sí, pero si no va, puede quedarse el resto de su vida sin superar esto y no encuentra una pareja nunca más. ¿Me hago entender? Darlene, ¿me hago entender? Hola. Darlene me escribió, pero se me fue el chat. Dice, sí, 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 pero háblame, Darlene, háblame, por favor. Dice, sí, sí, ¿puedes hablar? Sí, doctor, solo es que no estoy en mi casa, no sé si se escucha porque me tocó estar con el doctor, pero Oh, sí. uy, 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 uy. Tienes mucha gente en tu casa. No hay pena, no hay pena. Pero sí, sí, la comparación que hiciste es muy atinada. Es un poco eso. Es un poco, y entonces, bueno, ¿para qué me sirve toda esta explicación a los efectos de una primera, segunda, tercera sesión? ¿No será que el terapeuta debería discriminar si la persona tiene un trauma o un foco dinámico? Obviamente, esto te va a servir un chorro en la terapia, ¿verdad? A ver, Andrea, adelante, Andrea. ¿Se puede pasar de un trauma a un foco dinámico o simplemente ambos se superan? Buena pregunta. Pero no, un trauma lo que pasa con el tiempo es que puede empeorar. O sea, el trauma no lo vas a convertir en un foco dinámico. El trauma se puede debilitar, pero ahí sigue. Y sigue perturbando al individuo, lo sigue perturbando, y a veces en el presente llegan imágenes, ¿verdad? Y imágenes con reacciones, etcétera, etcétera. Les voy a contar algo breve. La madre de mis hijas era una chica muy alegre, ¿verdad? Pero cuando veía películas donde salían niños maltratados, humillados y golpeados, empezaba a llorar viendo la película. Yo le decía, ¿qué tienes? No, no sé qué tengo, no sé qué tengo. Hasta que un día me contó que cuando ellos eran niños, ella y su hermano, su papá y su mamá habían ido a África. En Cuba, muchos funcionarios se iban de misión y dejaban sus hijos a un familiar y los dejó con una tía. Y esta tía no los trató bien, eh, discriminaba mucho a sus hijos de ellos. Les daba una comida buena a sus hijos y la comida más mala era para ellos, la ropa mejor para sus hijos, la ropa más mala para ellos, y ella se sentía como la niña maltratada. ¿Me hago entender?
Le insistí que fuera a terapia un chorro de veces, pero me hizo el cuento varias veces. Cuando yo estudiaba psicología, estuvimos juntos como 16 años. Si me preguntas ahora si esto que ella tenía era un trauma o un foco dinámico, te voy a pasar la pelota para ti ahora. Esto que tenía ella, Andrea, ¿era un trauma o un foco dinámico? ¿Qué dices tú? Creo que más sería un foco dinámico. Era un Le foco dinámico afectó, porque su pero vida no se quedó invalidada y ella desarrolló su vida, fue una persona exitosa, trabajó en tiendas, tuvo cargos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Era una persona muy inteligente, no era una persona académica, pero sí era una persona muy capaz, muy responsable, tuvo cargos, fue jefa de esto, de lo otro, bueno. Pero evidentemente esto se le fue quitando con el tiempo, pero cuando yo la conocí todavía, y años después, y ya siendo mamá de la primera hija, todavía seguía viendo las películas donde había niños y se ponía triste. O sea, que sí había ahí un pequeño foco dinámico que la perturbaba un poco. Después se le quitó, como que se le quitó esto. Mi hija grande me decía, papá, mira, mi mamá ya no llora con las películas de niños. No, ya no, ¿verdad? ¿Viste? Pero todavía cuando la niña grande era chiquita, veía películas de niños y todo eso y se ponía bien triste, ¿verdad? Esta es una ilustración un poquito que recuerdo de mi vida personal, ¿sí? Eh, ¿Qué más les puedo... ¿Qué más les puedo decir aquí? Creo que esa es la distinción. No sé si la comprendieron. Creo que la están masticando. Creo que la están entendiendo bastante bien. La están entendiendo bastante bien. Una situación que es un trauma. Ok, vamos con lo grueso. Vamos con Darlene y vamos con lo grueso. Un trauma. Los traumas por excelencia son violaciones sexuales. He tenido pacientes en clínica en Cuba y acá con problemas de violaciones sexuales. La violación sexual deja un trauma definitivamente en la persona. Aunque la persona se case, tenga hijos, el trauma sigue dando vueltas. Hay que cerrarlo, hay que cerrarlo. La figura del abusador sigue ahí, hay que trabajar eso en terapia y cerrarlo. Traumas son exclusiones de la familia. Personas que han sido excluidas de la familia arrastran un trauma. Personas que vieron cómo papá maltrataba a mamá, cómo mamá abusaba físicamente, cómo papá abusaba físicamente de mamá. Esto deja traumas, deja en los hijos secuelas paralizantes, ¿verdad? ¿Qué más puede ser un trauma? Traumas pueden ser asociados a pérdidas de casas, eh, perder papás en la infancia, que te críen los abuelos, quedarte huérfano. He tenido personas que han quedado huérfanas y arrastran ese trauma durante muchos años. Hay personas que han perdido papás o mamás, pero el resto del entorno familiar ha sido de apoyo y esas personas no tienen un trauma. Extrañan la figura paterna, extrañan la materna si mamá murió cuando eran niños, pero eso logra ser superado. Malo cuando el niño pierde papá y mamá a la vez. Como diría Jaime Barudi, este apego necesario sufre un impacto brutal y tendrían los abuelos que llenar ese espacio y a veces se consigue y a veces no se consigue. Cuando esto no se consigue queda un trauma. Cuando los abuelos logran llegar a ese espacio, llenar ese espacio, definitivamente, ¿verdad? El trauma sí se supera. Un trauma también es ocasionado por abandonos. Una mamá que se fue dejó los hijos y crecieron con papá.
La figura de mamá es muy importante aquí en el ciclo vital, es muy importante en las relaciones objetales. El apego primario básico lo da la mamá. Aunque papá se quede y si mamá se va a quedar un trauma por esto. Siempre que necesita ser trabajado en terapia para poderlo cerrar, si no la persona anda por toda la vida con esto. ¿Ok? ¿Ok, Darlene? ¿Está bueno hasta ahí? Hay otros traumas más ocasionados por cosas, ¿verdad? Injusticias que se cometen con uno, exclusiones de trabajo, despedidas sin un motivo real, pueden crear traumas en personas ya más adultas, ¿verdad? Bullying, el bullying en la edad infantil y adolescente puede crear traumas, por eso yo considero, en el caso de los varones, siempre hablo de que los varones que están sufriendo bullying tienen que ser llevados a terapia, los niños tienen que ser llevados a terapia, y que estos varones deberían enseñarles a defenderse, ¿verdad? Igual las nenas, igual las chicas también, ¿verdad? El bullying deja una huella horrible en la personalidad, ¿sí? Sí, una expresión de los traumas pueden ser pensamientos, flashback de las escenas donde fueron abusados, maltratados, etcétera. Pero les cuento algo. Este trauma por bullying puede ser superado. Una terapia que vaya dirigida a empoderamiento del yo de la persona, ¿verdad? En fin, ¿verdad? Empoderar a la persona, que la persona hable de esto, de cómo abusaron de ella, ¿verdad? Hacer tu silla vacía, que les hable a los abusadores y cerrando todo esto. Me ha funcionado mucho en mi práctica, ¿sí? He trabajado con mujeres y hombres y sí, el bullying lleva a una terapia, forzosamente. El bullying pudiera ser recordado como un foco dinámico, también puede ser. También puede ser que el individuo tenga recursos para superarlo y lo pueda superar. También puede ser. Pero sería recomendable que fuera a terapia. ¿Ok? Parte de la expresión del trauma es el acting out. Voy a hablar del acting out. El acting out es una expresión o reacción violenta a un evento del pasado. Una expresión o reacción violenta a un evento del pasado. Es generalmente al momento de la catarsis. Van unidos. Todo esto es terminología psicodinámica, si se dan cuenta. Pero el psicoanálisis nos dejó este legado. Y a la hora de hacer terapia tenemos que tenerlo. A la hora de hacer terapia lo tenemos que tener en conocimiento. O sea, el paciente está hablando de su drama, de su trauma, y se molesta, se para, da un trompón a la pared, da una patada a una silla. ¿Qué hacemos en ese momento? En vez de decir, cálmese, cálmese, ¿cómo va a hacer eso? No. Déjelo que saque. Déjelo que pase el acting out. A continuación, después que pasó todo, ¿cómo se siente? ¿Ya pasó? Generalmente yo en particular hago ejercicio de relajación después de un acting out. Ok, necesito que me siga ahora. Cierre los ojos. Vamos a tratar de que se relaje usted un poco, ya que pasó el momento. Pero sí permitir que pase el momento. Usualmente de ahí no pasa. No te va a romper la puerta ni vas a destrozar la pared, no te preocupes. ¿Sí? Pero es acting out.
¿Hasta aquí van conmigo? Acting out es una expresión o reacción violenta a un evento del pasado. Eso es del libro. Todas las personas que hacen catarsis hacen acting out, no, pero cuando el trauma es muy fuerte, va de la mano la catarsis con el acting out. A ver. ¿Van conmigo hasta aquí, Darlene, Andrea? Darlene, Andrea, and so on. Buena pregunta. Emilio, adelante. ¿El acting out debe ser como siempre como en contexto bélico o no justamente? En contexto bélico, no sé qué quieres decir. Pues así como usted lo que decía, golpear cosas, tirar y así. Sí, el acting out es algo violento. Emilio. El acting out en la película Civil, que no sé si la han visto, generalmente la pongo en la clase de psicoterapia infantil. En ella, la niña Civil, siempre que el trauma se remueve, ella llega y golpea el vidrio y rompe el vidrio. Eso es un acting out, es una acción violenta. Es pararse, gritar, es parte de desprender el trauma. Pero esto debe ser parte de un proceso de terapia, porque si no la persona tiene acting out en un restaurante, la persona tiene acting out en una fiesta, la persona tiene acting out descontrolados. Entonces esta persona debe estar haciendo esto en proceso de terapia, en un proceso controlado. No sé si me hago entender. Porque si no, de manera inconsciente, el inconsciente aflora, la persona va a tirar cosas, también son esas personas que tiran y rompen cosas, vasos, platos, etcétera. Esas son maneras de acting out. ¿Ya? Cuando alguien está desprendiendo el trauma, está en una catarsis, está llorando, eso no se considera acting out. ¿Ya? Vale. Ok. ¿Van conmigo, muchachos, hasta aquí? Sin pena Buenos ninguno, días, ustedes doctor. Una pregunten. pregunta. Vale, Minor. Adelante. Adelante, Minor. Es No te necesario que oigo, un Minor. paciente, es necesario que un paciente con el que se está tratando un trauma. Hola, ¿me escucho? Te escucho así como que mal. Tu micrófono como que muy así partido. A ver, repite. Ok, lo voy a escribir mejor. No, habla mejor. Ahora te escuché mejor. Inténtalo. Es necesario que con un paciente con el que se está trabajando un trauma pase por el acting out dentro de terapia. O sea, es un factor importante que cuando suceda em, nos demos cuenta de que estamos pasando por ese proceso, o no todos los pacientes presentan este acto. No todos los pacientes presentan este acto. Hay gente que te hace una catarsis y te narra el trauma de algo violento que le pasó, pero no tiene acting out. Eso depende del individuo, ¿verdad? Pero cuando se desprende algo con rabia, algo, un abuso, una cosa así, el acting out alcanza los niveles de gritar, golpear, etcétera, romper cosas. Pero no es necesario de que ocurra el acting out para que ocurra el cambio, ¿me entiendes? No todo Sí, el mundo doctor. depende del trauma, un trauma violento con acting out. Pero, dicho de otra manera, muchas personas que han sufrido un abuso y han tenido un trauma violento, sí tienen acting out. No sé si me entendiste. No es obligado ni necesario que haya acting out. Ujú. Sí, me quedó Simplemente claro. observar si ocurre o no ocurre, ¿ya? Ok. Me ha ocurrido particularmente aquí en Guatemala trabajando con sillas vacías en terapia gestáltica. Es muy poderosa la silla vacía, pero hay que tener cuidado cómo se hace, ¿verdad? Pero sí funciona para ayudar a desprender trauma, definitivo. Me gusta la silla vacía con dramatizaciones a continuación. Combino Gestalt con psicodrama, me gusta mucho eso.
¿Está bien, Minor? ¿Está bien? ¿Te parece? Ok. Dice Arlene aquí, cuando el paciente llora no sería acting out, sino catarsis. Así es. Sí. La descripción tuya sería, el paciente está haciendo catarsis y la acompaña de llanto. Punto. No hay acting out. Así, simple. A veces pasan cosas como la siguiente. El paciente hace en una sesión una catarsis, está desprendiendo el trauma y de pronto viene en otra sesión y se recordó de algo que había olvidado y se produce el llanto con acting out. Puede ser, pero no es obligatorio. Ya. Ok. Me gusta que generen preguntas. Eso es bueno, eso es bueno. Porque de pronto están Doctor, guardando el conocimiento, lo están procesando, lo están guardando con una motivación. Dice Goldberg, un neuropsicólogo ruso, que no se aprende nada sin motivación. A ver, Jonathan Alexander. Cuéntame. ¿también podría acompañar al trauma o eso es completamente ajeno? También podría acompañar al trauma que, Por ejemplo, o sea, cuando ocurre un trauma, la culpa también tiende a estar durante el proceso, o sea, la culpa que, por ejemplo, el sí, paciente presente culpa con respecto a lo que vivió. sí, cómo no. La culpa sí está presente, cómo no, muchas veces. Por ejemplo, expresiones de yo tenía que haber hecho algo. Yo tenía que haber hecho algo cuando le pegaron a mi amigo. Yo tenía que haber hecho algo cuando violaron a mi amiga. Yo tenía que haber hecho algo en esa situación. Yo fui muy débil. La gente empieza como que a lacerarse. Autocompasión, autotenerse lástima, pena, sentimientos de minusvalía. Yo tenía que, yo tenía que, yo tenía que, yo tenía que. ¿Qué edad tenías? 10 años. No podías haber hecho otra cosa, fuiste un niño y te dio miedo. No podías haber defendido a tu mamá, no podías. El terapeuta lo que hace en ese momento es darle respuestas muchas veces al paciente que él no tenía en el momento en que ocurre el trauma, ¿verdad? Porque el hemisferio izquierdo necesita darle una explicación al derecho. El trauma está guardado en el hemisferio derecho. Entonces, el cerebro necesita que el hemisferio izquierdo le dé una respuesta al derecho. Pero en la terapia eso no ocurre solo. El terapeuta provee al hemisferio izquierdo del paciente. El paciente logra aprender, conocer una respuesta y explicar al hemisferio derecho. Ah, esto ocurrió porque yo era muy niño. Ah, esto ocurrió porque yo era pequeño. Oh, esto ocurrió porque yo era muy débil y no podía defender a nadie. ¿Me hago entender? ¿Me Sí, copias, sí, Jonathan? muchas gracias. Un poco eso es lo que va pasando. Recordemos un poco que en neurociencia cognitiva de Gazzaniga, voy a escribir aquí un par de cosas, el hemisferio derecho contiene el trauma y el hemisferio izquierdo es el encargado de explicar al derecho qué ocurrió el evento. Estas son las últimas explicaciones en neurociencia cognitiva en el mundo. Las he expuesto en varias de mis conferencias. Generalmente las personas con un trauma, el hemisferio derecho anda por un lado y el izquierdo por el otro. Y el cerebro no logra explicar por qué le pasó al individuo lo que le pasó. ¿Qué hace la terapia? Sincronizar hemisferio izquierdo con derecho. Eso es lo que tú haces en una terapia. Y como le llama Alan Short, right brain psychotherapy. Right brain psychotherapy. O sea, psicoterapia del hemisferio derecho. Porque el trauma está contenido en el hemisferio derecho.
Cuando tú haces psicoterapia, repito otra vez, ¿qué estás haciendo? Estás dotando al hemisferio izquierdo del paciente de que le explica al derecho de que él no tuvo la culpa, de que él no pudo hacer otra cosa, ¿verdad? Ahí ya estás haciendo una intervención fuerte en terapia. Ok. Fuimos al meollo de la psicoterapia. Comentarios finales. Comentarios finales. Quiero preguntarle al grupo en este primer día. Quiero preguntarle al grupo en este primer día. Ha sido un día muy interesante para mí. Han preguntado bastante, han comentado. Quiero preguntarle, a ver, a Darlene. Darlene, quiero preguntarte. Darlene, quiero preguntarte. Hola. ¿Qué sentiste positivo, negativo, interesante hoy de esta clase? A ver. ¿Qué sentiste positivo, negativo, interesante? Trata de hablarme. Háblame mejor. Bueno, no sé si me escucha ahí Sí te bien. escucho. Sí, bueno. Pues positivo, que sentí que primero que participé, casi no participo mucho, pero este tema como que sí me llamó Se mucho la movió, atención. se movió. Entonces sí me surgieron muchas dudas. Ajá. Pues eso positivo, que sí fue muy interesante el tema. Pues negativo, pues la verdad hasta ahora nada, siento yo, Ok, lo porque más sí me quedó como interesante. que todo claro. Lo más interesante es eso del foco dinámico, porque realmente no sabía que existía y mucho menos sabía que existía como esa diferencia o tal vez como esos grados en los que nos va afectando, tal vez alguna, no sé, algún suceso y que deja ese sufrimiento paralizante. Opa, opa, opa. Súper, súper. Gracias, gracias. A ver, Franklin. Franklin, Sí, aquí estoy. positivo, negativo, interesante de toda la sesión de hoy. Positivo que pude aprender la diferencia entre el trauma y el foco dinámico, Opa, también así como darle. No opa, sabía muy bien qué era eso del foco dinámico. opa. Negativo tal Negativo. vez podría ser que es virtual, puede ser. Hubiera preferido que hubiera sido presencial, pero eso ya es como que un poco más a mi criterio. El mundo entero está así, hermano. Estamos virtual aquí, imagínate. No quedó para dónde. Lo más interesante hoy, Lo más interesante podría ser... la madre. mm, Tal vez los casos. Los casos y en base a su experiencia, eso fue como que ok, me ayudó a amarrar un poco más el conocimiento, claro. ya que al tener un caso que pudo ser práctico, ¿Ves ya lo pude aplicado? interiorizar un poco más. Acuérdate que toda Ajá. teoría tiene que aplicarse en una práctica. Si tú no logras aplicar una teoría en una práctica, la teoría esa no te sirve para nada. ¿Ok? Vale, Ok. gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Quién más por ahí? A ver, Andrea. Andrea. Yo ya había escuchado lo de foco dinámico, pero la verdad no me quedaba claro. Ok. No era como confusión, pero sí era más como no terminaba de saber cómo ponerlo en práctica. Ok. Hoy lo entendiste mejor. Sí, hoy sí. Negativo. Em, Tal vez solo, bueno, es cosa más personal, pero prefiero como que se quede la presentación, pero Ok. supongo que es para que usted mire los chats. Em, pero solo es por cuestión de que me concentro más en leer la diapositiva y ya me quedo escuchando. Lo que pasa es que hoy no quería que hicieras eso. Ah, Eso es lo que pasó hoy, que yo no quería exactamente que hicieran eso. Hoy quería que me entendieran un poquito. ¿Ok? Porque estoy ok, tratando de que ustedes que no me conocen se sintonicen conmigo. Por eso es que me viste que no estuve casi en la presentación. ok, Ok. está Lo bien. más interesante hoy para ti. Em, la verdad me pareció bastante interesante todas las preguntas que hicieron.
creo que complementaba Se bastante. movieron con el tema. El tema del trauma en Guatemala, tú sabes que en Guatemala hay mucha gente con trauma. Sí, Y hemos visto trauma en mucha gente cercana, ¿verdad? Y ustedes mismos todavía a estas santas horas pueden tener algún trauma dando vueltas por ahí volando. Y esta clase va dirigida también un poco a eso, a que el estudiante logre hacer insight si tiene algo de eso por ahí y vaya a terapia. ¿Ya me entendiste? sí. Por eso me concentro tanto en explicar y masticar esto. Exactamente. Muchachos, muchas gracias. Gracias a ustedes por la participación, gracias por la presencia, gracias por el interés. Oye, así se mueve mi clase siempre se mueve y se va a mover de esta manera interactiva. Yo no entiendo las clases de otra manera, esta es mi clase y así es. Y es vivencial, participativa, interactiva. Yo a veces pregunto, pero estoy como que dando el conocimiento un poquito para que lo procesen, ¿verdad? Y llega un momento que lo suba al nivel mío y llega un momento que ustedes se mueven con mis conceptos. Y así creo que debe ser toda clase, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, bienvenidos. Aquí estamos. Aquí estamos. Vale, vale, aquí estamos. Feliz día. Buen día, Feliz buen día. día, compañeros. Gracias, Buen feliz día. día. Feliz día. Feliz día. Chao, chao. Gracias, feliz Chao, chao. día. Chao, chao, pescado y mañana picadillo. Chao, chao.